días, queridos hermanos. Un placer saludarles una vez más a través de este medio, donde dedicamos este tiempo para estar en la presencia del Señor. Queremos estar en este lugar, porque en este lugar que se preparó con mucho esfuerzo de muchos hermanos, es donde vinimos domingo tras domingo para dedicar un tiempo al Señor, para rendirle a Él toda la honra, la gloria y la alabanza. Estamos viviendo un tiempo complicado, pero dice la palabra del Señor en el Salmo 103:5, que dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y eso es lo que hace el Señor cuando venimos a sus plantas, cuando venimos a sus pies. El Señor renueva nuestras vidas. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que el Señor sea con cada uno de nosotros, con su vida. Yo sé, mi hermano, mi hermana, amigo, que usted ha apartado este momento. Es lo mismo que si usted estuviese aquí físicamente, pero usted ha apartado este momento para que juntos glorifiquemos al Señor. ¿Qué les parece que oremos juntos? Señor, queremos en esta hora darle muchas gracias por esta buena bendición que usted tiene para nuestras vidas, por esta linda bendición que nos ha dado de reunirnos una vez más para que juntos, Señor, podamos bendecir y exaltar su santo nombre. Gracias, Señor, porque usted ha preparado una mesa nuevamente para nosotros, donde juntos podemos ser edificados a través de los cánticos, a través de la alabanza, a través de la palabra, a través de lo que nuestros hermanos van a entonar en este día. Y juntos nosotros todos bendecir su nombre. A usted sea la honra y la gloria, a usted sea todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. La palabra del Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y los niños también, como son tan importantes, no son el futuro de la congregación, sino que son el presente. Así que les vamos a escuchar. Que el Señor bendiga a nuestros niños a través de esta alabanza. Como nuestro cuerpito necesita agua, así nuestra vida espiritual necesita tomarla. Como nuestro cuerpito necesita agua, así nuestra vida espiritual necesita tomarla. Agua viva para nuestras vidas. Cristo es agua viva para nuestras vidas. Si tú tienes sed, si tú tienes sed, si tú tienes sed, Cristo es agua viva. Si tú tienes sed, si tú tienes sed, si tú tienes sed, Cristo es agua viva. Como nuestro cuerpito necesita agua, así nuestra vida espiritual necesita tomarla. Como nuestro cuerpito necesita agua, así nuestra vida espiritual necesita tomarla. Cristo es agua viva para nuestras vidas. Cristo es agua viva
Buenos días, mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Un gusto para mí estar por este medio junto a cada uno de ustedes y muy agradecida también del Señor por el cuidado que Él ha tenido de cada uno de nosotros durante este tiempo. Vamos a compartir un trozo de la palabra del Señor ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Allí dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Su palabra nos habla aquí de la importancia de la palabra del Señor. Y que esta palabra es la voz de Dios, es la voz segura, la voz verdadera, a la cual nosotros tenemos que estar atentos, porque es como una antorcha que nos ilumina y que nos aclara tal vez muchas dudas, muchas cosas que nosotros tal vez no entendemos. Estamos en un tiempo en que estamos escuchando muchas voces, ¿verdad? Los medios de comunicación nos invaden con mucha información y las redes sociales también. A veces quisiéramos tal vez escapar de todas estas cosas porque es mucho lo que nos llega. Y muchas de estas cosas, de estas voces son quejas y que se echan la culpa uno a otro, que por esto está pasando esto. También algunas voces son algunos consejos que nos dan. Mira, tú tienes que hacer esto, si te pasa algo así, esto es lo que tú tienes que hacer. Nos dan consejos, ¿cierto?, de cómo tenemos que actuar. Y también hay muchas voces que estamos escuchando que nos invaden con sentimientos de temor, que nos causan temor, ¿verdad? Que todo va a estar mal, que las cosas no se van a arreglar, que la economía está mal y cada día va a ir peor. Son voces que estamos escuchando y que nosotros tenemos que tener cuidado también y saber que nosotros tenemos algo mucho más poderoso que la palabra del Señor, la palabra profética, como leíamos, la palabra profética más segura, y a ella es a la que nosotros tenemos que escuchar en este tiempo. Tenemos que aferrarnos a esa palabra, a esa voz, a la voz del Señor. Nosotros tenemos algo muy importante que la palabra del Señor nos dice, y es que Él va a regresar por su iglesia. Y eso, hermanos, está más próximo que nunca. Si nosotros vamos a su palabra, ¿cierto?, vemos que ya todo está cumplido, que todo el escenario ya está listo para que el Señor venga por su iglesia. Y solamente el Señor tiene que decir la palabra: voy por mis hijos, y Él va a venir y nosotros nos vamos a ir de esta tierra. Entonces tenemos que tener también esta confianza de que el Señor, Él sabe todas las cosas, Él conoce todas las cosas, y nosotros tenemos que escuchar esa voz verdadera, esa voz segura. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra. El Señor nos ha dejado su palabra como una guía, como un mapa, podremos decir, que nos dirige hacia donde Él desea que nosotros vayamos. Y nosotros sabemos cuál es nuestro destino. Nuestro destino está mucho más allá de esta tierra, está con el Señor. Así que confiemos entonces, aferrémonos a la palabra profética segura, la palabra profética verdadera, que es la que nos ilumina, que es la que nos alumbra. Que el Señor les bendiga y que podamos confiar entonces en la palabra del Señor. Les invito a que podamos orar y dar gracias al Señor por esto tan valioso que Él nos dejó. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este día que tú nos has dado para poder alegrarnos, gozarnos, Señor, en ti, para poder aprender también de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú en este tiempo, especialmente en este tiempo, Señor, quieres hablarnos a cada uno de nosotros en particular.
Y nosotros, Señor, queremos también escucharte cada día, Señor. Ayúdanos para cada día estar delante de tu presencia, delante de tu palabra, Señor, para que tú puedas, Señor, hablarnos y darnos dirección con respecto a todo lo que debemos hacer. Gracias, Señor, también te damos porque muy pronto, Señor, tú también vendrás por nosotros, Señor. Esa es nuestra confianza, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que está contigo, Señor. Gracias, Padre, por tu cuidado, Señor, durante este tiempo. Y gracias, Señor, porque confiamos en que tú seguirás obrando, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos provees. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a orar en estos instantes y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. Y si usted tiene una necesidad, queremos orar, queremos juntos entregar todas estas cargas en las manos del Señor. El Señor está con nosotros en este buen día que Él nos regala. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más nos presentamos delante de su presencia para orar, para bendecir su nombre, para exaltarle porque usted es Dios, porque usted es nuestro Señor. Gracias porque su palabra dice: venid a mí todos, no solamente algunos, sino todos los que estamos experimentando una situación que sabemos que usted es el único que puede y ya toma el control de todo. Señor, muchas gracias porque también entendemos que separados de usted nada podemos hacer. Oramos por todas las personas que necesitan esa fortaleza suya. Oramos por todas las familias, oramos por aquellos que están delicados de salud. Oramos, Señor, por quienes trabajan en los hospitales. Oramos por quienes trabajan en el CEFAM, por las policías, por los militares, por aquellos que trabajan, Señor, recolectando la basura. Señor, personajes anónimos que están allí, Señor, trabajando para el bienestar de la comuna. Señor, sabemos que también en ellos hay necesidades, pero la buena mano de Jehová estará con cada uno de nosotros. Aquel que está triste, que en esta hora reciba consolación. Aquel que está sintiendo sin fuerzas, que podamos, Señor, unirnos en un solo pensamiento y clamar a Jehová de los ejércitos, que todo lo puede. Gracias, Señor. A usted sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Y juntos nuevamente vamos a cantar y vamos a rendir toda nuestro corazón delante del Señor. ¿Qué les parece? Gocémonos en el Señor. Que el Señor les bendiga. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto
Santo uniré. A millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Muy buenos días, mis hermanos, les saludamos en el amor del Señor. Vamos a orar y darle gracias a Dios por la palabra que va a ser impartida en un momento más.
y que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir de ella. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos porque sé y tenemos la convicción de que estamos todos unánimes adorando y exaltando tu nombre. Te pedimos en este momento que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, disponer este tiempo netamente para escuchar la palabra que tú quieres para nuestra vida. Te pido que nuestro corazón esté dispuesto, esté presto para oír, para escuchar, para recibir lo que tú quieres entregarnos. Te pido por nuestros hermanos que están a la distancia, por todos aquellos que estamos conectados por las diversas redes sociales, y que podamos en este momento también disponerlo, Señor Jesús, apartar, Señor Jesús, las actividades diarias del hogar para destinarlos a exaltar tu nombre. Todo esto lo pido en tu santo nombre, Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Les saludo en la paz del Señor, hermanos, y quiero compartir la palabra del Señor hoy día. Agradecemos al Señor por esta bendición. Oremos al Señor. Padre eterno, agradecemos tu bendición hoy día. Gracias por darnos este lindo momento para compartir de ella. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú quieres compartir, lo que tú quieres entregar a nuestra vida. Permite que haya un corazón dócil, corazón sensible, para poder recibir esta palabra tuya. Te agradecemos, Señor, esa rica bendición que viene de ti. Te agradecemos, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo. Todo lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, versículo 11 al 19. Tiene como título allí 10 leprosos son limpiados. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué hermoso relato que hemos podido leer en este momento. 10 leprosos son limpiados. 10 leprosos. La lepra es una enfermedad infecciosa que ataca la piel y la carne, dejando escamas y llagas. Cualquiera que tuviera un presunto síntoma de lepra, según las instrucciones, según el protocolo que había en los tiempos bíblicos, esa persona debía ser examinada por los sacerdotes. Esta persona tenía que ir donde el sacerdote y presentarse para que él entonces dijera si realmente él estaba enfermo. El sacerdote era el único que podía declarar a una persona con lepra, o también era el único que podía declarar que la persona estaba limpia, estaba sana. La lepra era considerada como una fuente esencial de inmundicia. Los leprosos eran considerados personas muertos en vida. Así que la condición de un leproso no era algo agradable, era algo triste. Los leprosos, una persona que era declarada leprosa, debía vivir confinada a una serie de leyes que gobernaban, que los gobernaban. Por ejemplo, el contacto. No podía tener contacto con demás personas.
no podía relacionarse con las personas de la comunidad. Entonces él tenía que separarse. La condición de un leproso en la sociedad era horrible. Habían leyes de higiene que eran muy estrictas. Y así lo dice Levítico, el capítulo 13, versículo 45 y 46. Dice, los que sufran una enfermedad grave a la piel deberán rasgar sus ropas y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar, impuro, impuro. Esa era un mandato que había. Era la regla que había que ellos tenían que hacer. Así que hay varios elementos aquí que ellos tenían que hacer. En primer lugar, rasgar su ropa, dejar su cabello sin peinar. Debían cubrirse la boca hasta la nariz. Y cuando ellos entonces estaban cerca de personas, ellos tenían que decir que ellos estaban impuros. Es decir, que el problema de estas personas era muy grave, terrible. Pero lo más terrible era la separación de los suyos. En la parte íntima tenían que separarse de los suyos, de sus seres queridos. Debían separarse de toda persona. Cuando el sacerdote diagnosticaba esta enfermedad, entonces la orden era, tenían que abandonar todo. Es decir, su familia, los amigos, los vecinos, la ocupación que ellos tenían, el lugar de trabajo. Es decir, que ellos eran personas, porque eran personas marginadas, y estas personas eran personas impuras. Debían también, otra cosa que debían hacer una persona leprosa era que ellos debían avisar a las personas que estaban sanas, decirle que cuál era la condición que ellos tenían. Cuando una persona sana se acercaba, entonces ellos tenían que gritar y decir que estaban impuros o tenían que decir que eran leprosos. Así que ellos debían mantenerse a distancia. Había un distanciamiento social, como se llama ahora, con la pandemia que estamos viviendo. El relato de estos 10 hombres es considerado, ellos habían sido considerados inmundos. Todos, dice, los 10 eran hombres que estaban leprosos, tenían la misma necesidad, tenían el mismo problema. Pero sabe, una cosa interesante que nosotros nos podemos dar cuenta cuando hemos leído este relato, que a pesar de la condición en que se encontraban ellos, estaban unidos. Y aquí tenemos un ejemplo de la ley de la vida. La común desgracia había roto todas las barreras raciales, nacionales, haciéndole olvidar la diferencia que había entre judíos y samaritanos. Y recordar que eran seres humanos, pero que eran seres humanos necesitados de compañía, necesitados de ayuda mutua. Estos hombres estaban unidos, no había ninguna diferencia entre ellos. Los unía una misma sentencia. Estaban con lepra. Pero dentro de estos 10 hombres había un hombre que no era judío, era samaritano. Y había un conflicto, había un problema dentro de los judíos y los samaritanos, y lo revela allí, lo muestra un versículo en la Biblia, allí en Juan, el capítulo 4, versículo 9. Y cuando el Señor Jesucristo pasó por Samaria, Él fue a un pozo a pedir agua, y allí había una mujer. Y dice el relato que la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? ¿Que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
El relato nos dice, el que estamos viendo, versículo 11 nos dice lo siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria y Galilea. Jesús tenía ese recorrido allí. Estaba yendo por aquellos lugares. Y la palabra del Señor nos dice allí en el versículo 12 que Jesús entra en una aldea. Y cuando Él entra en esa aldea, ¿qué ocurrió? Salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Entonces aquí vemos distanciamiento social, ¿verdad? Ellos tenían que pararse de lejos. Según se dice que más o menos la distancia que debía haber entre una persona leprosa y una persona sana era más o menos 50 metros. Más o menos eso. A nosotros acá se nos pide 1 metro, 2 metros, ¿verdad? Pero estos hombres tenían que estar a una distancia de 50 metros. Pero estos hombres vinieron a Jesús. Estos hombres salieron al encuentro. Salieron al encuentro del Señor. Y ellos se pararon de lejos, dice. Y ellos hicieron una petición, clamaron a Jesús en una situación desesperada. Dice el versículo 13 que ellos alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos alzaron la voz una sola voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, reconocen a Jesús como el Maestro, reconocen a Jesús como el Señor. Alguna traducción por allí dice que ellos están diciendo: comandante en jefe, tú eres el que puedes hacer algo por nosotros. Ten misericordia de nosotros. Vemos una actitud muy interesante que Jesús está aquí. Jesús no hace diferencia de personas. Jesús se detiene y atiende a estos hombres. Y Jesús entonces, dice la palabra del Señor, dice, cuando Él los vio, les dijo. Qué interesante esa frase. Cuando Él los vio, cuando Él escuchó sus oídos allí, pudieron escuchar esa voz que decía Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús los vio y los vio de lejos, los vio donde estaban. Qué interesante, la otra parte dice, les dijo, gloria al Señor. Él está siempre atento, su oído está siempre atento a escuchar el clamor de aquellos que necesitan del Señor. Pero lo importante es que Jesús los vio. Y Jesús les dijo, Jesús no solamente los mira, y yo creo que los está mirando con ojos de amor, con ojos de bondad, de misericordia. Está mirando a esos hombres y Él entonces tiene una palabra y les dice, ¿ya? Y les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron sanados. El Señor Jesucristo les da una orden. Y esto entonces se llama un acto de fe. Estos hombres se les ordenó que ellos fueran y se mostraran al sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los únicos que podían declarar a una persona si estaba sana o estaba inmunda. Entonces, que el Señor Jesucristo, no saltándose por la tradición, por el protocolo, por todas las cosas que habían, el Señor Jesucristo siguió el conducto que correspondía. Y dice entonces que mientras ellos iban, fueron limpiados. Qué interesante esta parte, que mientras iban, estos hombres obedecieron y estos hombres iban allá, iban caminando. Y antes que llegaran, estos hombres fueron limpiados. Pienso que fueron limpiados antes porque si hubiesen llegado donde el sacerdote, a lo mejor el sacerdote se hubiese llevado a la gloria a él.
No, fueron limpiados en el camino. Fueron limpiados en el camino. Un acto de fe, de obediencia al Señor. Ellos obedecieron y fueron. La obediencia trae resultados sobrenaturales. Oh, cuánto necesitamos nosotros obedecer a las órdenes que el Señor nos está dando. El Señor necesita a hijos que sean obedientes a su voz y que actúen y que se pongan en marcha. Muchos a lo mejor no están recibiendo la bendición que el Señor tiene para él porque se han quedado y no quieren avanzar. La bendición. A lo mejor hoy es el día que tú tienes que comenzar a moverte y en el caminar vas a recibir la bendición. Pero la bendición del Señor provoca a exaltar a Dios. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos cuando se dio cuenta que su cuerpo, que sus manos, comenzó a darse cuenta que su piel nuevamente estaba sana, él volvió, glorificando a Dios a gran voz. No nos dice el texto allí si él llegó donde el sacerdote y se presentó, no nos dice aquello, pero lo importante es que él volvió con un objetivo muy claro. Él volvió, pero volvió glorificando a Dios y dándole la gloria a él. Y dice que esto lo hacía a gran voz. Cuando recibimos una bendición del Señor, cuando recibimos una sanidad como esta, la verdad que se provoca esto. Este hombre era una persona muerta en vida y por lo tanto él estaba muy gozoso. La actitud del leproso frente al maestro nos muestra de que él hace una actitud muy especial. Versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies. Este hombre entonces ya podía tener cercanía, podía estar cerca del maestro, cerca del Señor. Y él dice que se postró rostro a tierra, a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Es el mejor lugar donde nosotros podemos venir delante de Él, a postrarnos, a darle gracias, a glorificar su nombre, a reconocer su grandeza, dándole gracias. Y dice el versículo, la última parte del versículo 16, y este era samaritano. ¿Cómo? ¿Y los demás? Jesús está diciendo, este hombre es samaritano, este hombre es una persona que no es considerada con el pueblo de Dios, y este hombre que a lo mejor es la persona más insignificante dentro de nosotros mismos, se considera así, pero este hombre insignificante viene a dar gracias al Señor. Este hombre se da cuenta realmente lo que había ocurrido y se da cuenta quién había hecho el milagro. Y le da la gloria a Dios y agradece al Señor Jesucristo. Pero Jesús hace sus preguntas. Y versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Jesús está haciendo sus preguntas allí. Un hombre fue capaz de volver a dar gracias, a reconocer que el Señor lo había atendido en un momento difícil de su vida. Y el Señor Jesucristo en el versículo 19, Él da unas palabras que realmente quizás quedaron resonando por toda la vida de este hombre de ahí en adelante. Y le dijo, levántate tú que estás postrado allí, vete. Tu fe te ha salvado. ¡Qué tremenda bendición! Este hombre no solamente fue sanado de esa enfermedad, esta enfermedad que lo separaba de la sociedad, esta enfermedad que era inmunda, esta enfermedad que no tenía ninguna cura, no tenía ninguna medicina.
esta enfermedad, que era una enfermedad de muerte, este hombre tuvo una doble bendición. Su cuerpo fue sanado, pero también su vida interna fue también restaurada a una relación íntima con Dios. Tu fe te ha salvado. El Señor perdonó todos sus pecados. De la misma manera, mis hermanos, de la misma manera hay algo que nos separa. Si bien es cierto, estos leprosos los separaba esa enfermedad, pero hay algo que separa al hombre de Dios, y eso es el pecado. Y el pecado es una enfermedad del alma. El pecado es un mal contagioso. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es un mal incurable. El hombre no tiene medicina para el pecado. El hombre no encuentra esa medicina. El pecado nos separa de Dios y de los hombres. Hay un distanciamiento entre Dios, el Creador, y también entre los hombres. Por eso que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabe? Hay una medicina. Hay una medicina para cada uno de nosotros, para curar el pecado. Esa medicina la tiene Jesús. Esa medicina Jesús la ganó allí en la cruz del Calvario. Cristo es el único que puede curar el pecado, dándonos el verdadero perdón. Debemos acercarnos a Él y clamar al Señor. Es el único que puede restaurar nuestra vida, nuestra condición. A lo mejor nos hemos considerado nosotros como estos leprosos, como estas personas que estábamos alejados de la sociedad, estábamos alejados de nuestros seres amados. El pecado nos apartó de ellos. Pero ¿sabe? Cristo nos hizo cercanos. La palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo fue al Calvario, fue allí a la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, y a través de esa muerte el Señor trajo restauración a nuestras vidas, para poder sanar nuestra vida, nuestra relación con el Señor. Los pasos son que debo confesar mi pecado. Y si confieso mi pecado, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarme de toda mi maldad. El pecado es algo inmundo, es algo que nos mancha. Solamente Jesucristo puede traer sanidad, así como restauró a aquellas personas. Entonces, por lo tanto, podemos venir delante del Señor. El Señor Jesucristo, una de las cosas importantes, que Él no hace excepción de persona. Él siempre está atento a atender a todo aquel que le pida su ayuda. Él se detiene para escuchar a los necesitados y darles respuestas. El Señor no rechaza a un corazón arrepentido. El Señor está allí atento para rescatar a todos los que vienen delante de Él. Pero si Él se acerca a cada uno de ustedes, Él también entonces quiere tomarte en sus brazos y quiere bendecirte. Debemos entonces recibir esta bendición del Señor. Estos 10 hombres, 9 se fueron sanados. 1 volvió. Pero ese que volvió sano de su cuerpo, también él fue libre de su pecado. Y este hombre volvió para agradecer. Cuando nosotros recibimos una bendición del Señor, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Agradecemos al Señor por esa bendición?
Que Dios nos bendiga y seamos personas agradecidas delante del Señor. Oramos al Señor. Padre eterno, agradecemos por esta palabra, agradecemos todo bien que hemos recibido de tu mano. Gracias, Señor, porque un día tú nos sanaste de todas nuestras enfermedades, principalmente del pecado que nos asediaba. Gracias porque tú nos limpiaste, Señor. Tú limpiaste nuestra vida y nos dejaste, Señor, delante de la presencia de Dios para bendecir y adorar por toda la eternidad. Agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Abro mis ojos y miro a mi alrededor, y en ese rincón estabas tú. De noche y de día tú estabas cuidándome, entregándome amor. Y años pasaron, tormentas vinieron, que arrastraron mi corazón al valle de oscuridad. Abismos enteros me atrapaban, consumiéndome, triste y en soledad. Enfermo estaba y empecé a recordar lo tonto que fui al no seguir en ti. Dejé esa mirada que me dabas y no quise mirarte más a ti. Si pudiera atrapar el tiempo, si pudiera soñar de nuevo, trataría de arrancar este dolor. Ahora esperaré que el tiempo cicatrice mi corazón. A ti alcé mis ojos, mi lloro y lamento al que habita los cielos. Yo clamé por su bondad, libra mi alma de esta angustia y socórreme de esta oscuridad. Pusiste tu mano en todo mi cuerpo, sanando heridas con tu amor. Me diste la paz y la alegría, la confianza de tu santo amor. Y ahora me gozo porque escuchaste mi ruego e inundaste mi alma con tu amor. Precioso tesoro das a aquel que abre su corazón. Y abro mis ojos y miro a mi alrededor, y en mi corazón está Jesús. Gracias al Señor por su palabra, gracias porque esa
palabra del Señor es edificante para nuestras vidas. Queremos recordarles, hermanos y hermanas, de que el día miércoles estamos estudiando los salmos. Esta semana correspondería el salmo número 12. El día jueves en Chillán está la reunión de los hermanos y también nosotros acá podemos participar con ellos a través del Zoom. Y que el Señor nos ayude porque ha sido muy hermoso. El día jueves a las 20 horas. El día viernes las hermanas nos juntamos a las 17:30 horas. Y no olvidar que el próximo domingo también nos reuniremos a las 10:30 de la mañana. Estemos orando, estemos animándonos como se está haciendo a través del WhatsApp de la iglesia, del grupo de intercesión. Si el Señor le da un mensaje para dedicárselo a alguien, a uno de sus hermanos, hágalo con toda confianza. Vamos a escuchar una alabanza para ir terminando. Que el Señor les bendiga. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande